conocido, además, al que la justicia le tenía puesto el ojo hace rato. El Poder Judicial desde hace algunos meses había pedido prisión preventiva de 36 meses para él y para su esposa. Lo empezaron a buscar, no daban con él, no ha habido, y hoy entran primero a su casa, tremenda casa que tiene en Surco, y no lo encontraron, pero luego regresan y se dan cuenta, ya buscando zona por zona, que estaba escondido bajo tierra prácticamente, en la zona donde se guarda o funciona el motor de la piscina. Evangélico, muy conocido, además, al que la justicia le tenía puesto el ojo hace rato. El poder, imagínense ustedes, la casa, el domicilio, lo están viendo, es absolutamente lujoso. ¿Estuvo cuánto tiempo allí, Vicente? 7 horas, más de 7 horas, imagínense ustedes, no salía, y esto a pesar de ser una persona mayor. Vicente Díaz Arce tiene 78 años, es el ex socio de Rodolfo Orellana, y a él las autoridades peruanas, la fiscalía, le imputa delitos gravísimos: asociación ilícita para delinquir y lavado de activos, como parte justamente de una organización criminal, que no es lo mismo actuar, ¿no?, de manera solitaria, que formar parte de una enorme red, como funcionaba, si bien recordaremos, la red Orellana. Pero ¿cómo operaba este pastor evangélico? Porque encima, claro, se escudaba en la religión, ¿no?, y en supuestamente bendecir y hablarle de Jesucristo y de Dios a las personas que iban y creían en él, para llevar una doble vida. Y por el otro lado, se apropiaba, que era además el típico modus operandi de la gente que trabajaba con Orellana, se apoderaba de inmuebles, de terrenos que estaban en un momento de controversia, falsificaba la documentación y se los quedaba. Le han incautado cualquier cantidad de casas, valorizadas todas en 40 millones de dólares. Bueno, hay una red de árbitros, de abogados que, claro que sí, lo favorecían en sus planes ilícitos, porque para poder sacarle a una persona que ni siquiera sabe si se va a terminar por quedar con un terreno, con una casa, con un edificio, esa propiedad, hay que tener notarios metidos en la red delictiva, hay que tener evidentemente trabajadores municipales, hay que tener abogados carísimos, entre otras personas. Salvar vidas en nombre de Dios, en su iglesia, el Emporio de Gamarra. Sin embargo, las investigaciones fiscales van demostrando que de pastor evangélico no tenía nada. Latina accedió al expediente fiscal de la investigación contra Vicente Díaz Arce, en la cual se consigna cómo la red criminal que habría montado se apropió de más de 10 inmuebles en La Victoria, La Molina, Surco, Santa Anita y Cañete. Esto a través de documentos falsificados, testaferros y empresas fantasma. Bueno, yo no puedo dar datos porque eso pertenece a una investigación que tiene carácter reservado, como ustedes saben. Sin embargo, sí ha habido movimientos de dinero, pero no puedo dar detalles como les explico, ¿no? Una pieza clave fue el abogado Alberto Vázquez Ríos, quien en condición de árbitro emitió laudos fraudulentos a favor de la red criminal, los cuales le sirvieron para adjudicarse ilegalmente de los predios. De los pastores contra los líderes de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. 300 personas a cargo de los templos se declaran en desobediencia solamente aquí en Colombia. Pero hay problemas en Venezuela y Perú. Nuestro periodista Alexander Oyola habló con algunos de ellos y, por supuesto, con el representante legal de la misión. Las personas entrevistadas en el siguiente reportaje se hacen únicos responsables de sus declaraciones y señalamientos instaurados ante las autoridades y los estrados judiciales. Testigo directo no toma parte en las opiniones generadas en este trabajo periodístico. ¿Cuánto dinero pasa por allá? Y hombres y mujeres descalzos, sufriendo hambre, desnudez, pastores y obreros que mandan a la obra, y ni siquiera para pagarle un mes de arriendo, señor. Esto no es de la misión, esto es de un pueblo. La misión tiene mucho dinero, que despilfarra a diestra y a siniestra, y no ayuda ni siquiera a los obreros que están empezando. Por favor, quítenos la máscara, quítenos esa máscara y que realmente sirvamos al Dios de gloria. Son muchos los dineros y el lavado de dinero que usted centra. ¿Qué se está haciendo con los pastores que salen de la obra? ¿Dónde están los ancianos que han salido de la obra? Tal vez están vendiendo bolsas de plástico allá en la calle para sobrevivir, vendiendo empanaditas. Que Dios nos llamó aquí, lo que nos dio se queda aquí cuando nos vamos. Las peleas son entre pastores de los templos y los líderes de la Iglesia Cristiana Pentecostés, Movimiento Misionero Mundial,
¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Presente en Colombia desde 1963. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Esa institución como autoridad se puede constituir de hecho en una especie de dictadura. Yo los veo ahora como una secta. Hermanos, Dios los bendiga. Es una secta engañadora. Si tú eres del movimiento y yo no soy del movimiento, no le permiten a usted hablar conmigo, porque ya soy un hereje, soy un difamador, soy un anticristo. ¡Que el Señor lo reprenda! Yo estuve implicado en el asunto. El asunto es que abra una cuenta, pero la cuenta queda a nombre suyo. Y como es a la causa, usted está aportando a la causa del Señor. Uno cae sin percatarse qué hay detrás de eso. Formation.com en inglés para el que quiera verlo, y puede verlo ahí, los datos que estoy presentando. En 7 años se han registrado 838 ministros abusadores. 147 de ellos son bautistas, 251 de iglesias bíblicas, 140 episcopalianos, 38 luteranos. En lugar de contemplación se encuentra un prontuario de querellas de abuso sexual contra el pastor Natanael Rodríguez. En este momento el pastor Álvaro Gámez acaba de descender desde el avión. Iglesia Evangélica Bautista. Aquí quien daba estas ceremonias era Oscar Grosso, 44 años, hace más de 8 años que se presentaba aquí como jefe oficial de esta iglesia. O el pastor Jorge Juan Castro, de 53 años, se declaró no culpable de los cargos de abuso sexual contra 2 mujeres de su iglesia en Los Ángeles. Pero los investigadores creen que las víctimas son más de 20 y gran parte de ellas serían indocumentadas. Hable como habla, Selección Digital, donde su voz sí se escucha. Norma Moreno declaró que el ciudadano de origen sudamericano tenía pues unas 27 órdenes de captura y que era buscado por Interpol. Se trata de Álvaro Javier Gámez Torres, integrante del Ministerio Apostólico de Tegucigalpa, y residía junto a su familia en una lujosa zona del sur de la ciudad. Adoctrinaba a sus víctimas y les narraba pasajes bíblicos, expresó la portavoz de la policía. Al imputado también se le acusa en Colombia por el delito de acceso carnal y acto sexual. En las próximas horas estaría siendo extraditado a su país de origen. Álvaro Gámez es acusado en su país de abusar sexualmente de unas 4 niñas y 23 mujeres, se conoció por parte de una fuente oficial. El detenido ha estado desde el 2007 huyendo desde Ecuador, Bolivia, Estados Unidos, Guatemala, y en octubre del año 2012 entra a nuestro país. Bueno, y para ser justos, está excelente que esto suceda, que capturen este tipo de personas que abusan de la religión, y lo peor es que vienen a vivir, en todo caso, a los mismos hondureños aquí y ser parte. Imaginen ustedes, de iglesias, pastorean gente, continúan haciendo lo mismo, pero lo interesante y lo bueno es que son expuestos ante la sociedad. De Dios nadie se burla. Lo triste es que a veces cuando son cristianos o cuando son evangélicos es que se exponen a la prensa, y pues afortunadamente la comunidad cristiana, la comunidad evangélica, los deja que se los coman los lobos. Sí, es importante que los hondureños en general no hagamos esto, que acusemos a cualquiera que se aprovecha de un niño, que tiene señalamientos, porque acuérdense que son líderes espirituales, y en lo que pues andan haciendo más bien es perdiendo almas en vez de ganarlas para el Señor. Un pastor cristiano fue detenido por ser el responsable de haber asesinado a una jovencita de 14 años con quien tenía una relación amorosa. José Baltasar Hernández Molina, de 33 años, fue señalado como el responsable de haber matado a Adriana Sánchez Bernal. La Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada, a través de la Unidad Orgánica de Homicidios Dolosos, tiene a bien a dar a conocer un asunto más de homicidio resuelto, en una investigación derivada de la muerte de una menor de 14 años. Y en la ciudad peruana de Huánuco fue detenido un presunto pastor evangélico acusado de abusar sexualmente de varios niños en su comunidad. Mientras daba declaración, el pastor, de nombre Carlos Lozano, fue golpeado por familiares de los menores. En el momento de su detención, la policía incautó una cámara que tenía fotografías de varios menores. La denuncia fue presentada por la madre de una de las víctimas. Como estas eran uno de los lugares perfectos
para echar fuera a los demonios. Estamos en Puerto Plata y le contamos la triste historia de un grupo de personas que acusan al pastor Melvin David Quiroz de violación sexual, agresión sexual, abuso de confianza y manipular su fe para obtener favores sexuales. Pero ¿quién es este pastor que no es que tampoco sabe leer ni escribir? Bienvenidos a esta Fe al Extremo. En Puerto Plata se comenta de un hombre a quien supuestamente Dios usa grandemente. ¡Vamos, fuera en el nombre de Jesús! Este echa fuera demonios y sana a los enfermos. Muchos quieren conocerle. Él tiene una forma particular de despertar el interés. Ellos me llaman para que Dios me tiene una palabra. Dios me tiene una palabra y yo fui allá a la casa de ella a ver la palabra que Dios me tenía. Pastor, a quien sus seguidores le atribuyen comunicación directa con el Padre Celestial. El Señor Jesucristo trató conmigo en el monte el 20 de noviembre y me dijo a mí, mi hambre, mi tribulación, mi padecimiento, ni demonio, ni principado, ni potestades, nada en la tierra ni en el universo está por encima de lo que tiene Melvin David Quiroz. Estas mujeres narran cómo debieron abandonar sus casas y terminaron en la casa de Ana Rosemary Brito, una de las hoy procesadas. No, Melvin no es cristiano. El pastorado que él tiene fue el Señor Jesucristo que se lo dio. Que la gloria sea de Dios. El pastorado de él no es de hombre, no enganche, como dice, usted va a ser pastor y vamos a votar por el pastor. Ese fue el Señor Jesucristo. No, Melvin no sabe ni leer ni escribir. Pero estas jóvenes testimonian que el pastor les decía que tenía poder para liberar los demonios en su esperma. Que el Señor le había dicho que el poder de él estaba en el semen. Inmediatamente una mujer recibía de que el semen de él en su parte era libre. Con la excusa de sacar los demonios, cruelmente las violaba. Me manda a buscar de nuevo con Rosemary y me entra a la habitación y me dice, Yudelka, ¿cómo tú te sientes? Yo le digo, bien. Me dice, tú tienes que hablar siempre con la verdad, porque tú eres una mujer atada, tú nunca has sido libre. Me dijo, ahora Dios, el Señor Jesucristo, a través de mí, su misericordia te va a libertar a través de mí. Entonces, él nunca me dijo que él hacía eso, sino me tiró y me abrió la pierna y me abrió el panty y me penetró. Y ahora vamos a Dallas, Texas, donde acusaron a una pastora hispana de causarle la muerte a un niño de 2 años en el interior de un templo durante un ritual para supuestamente sacarle el demonio del cuerpo. No menos chocante es que la mujer después trató de revivir a la criatura en su propia casa en vez de llamar a las autoridades al hospital. Fernando Mejía tiene imágenes que son reveladoras. En el video recuperado de una de las cámaras de la iglesia, se puede ver al pequeño Benjamín con vida, pero desnutrido y sin fuerza. Araceli lo sostiene en sus manos y le dice a los presentes que el niño está poseído por un demonio. Lo que más perturbó al jurado y a los presentes es cómo el pequeño, estando desnutrido, era castigado a golpes por no decir la palabra amén. Benjamín también fue objeto de burlas por parte de los presentes porque no reaccionaba cuando le decían que hiciera algo. Los padres del pequeño Benjamín dicen que confiaron en lo que la pastora le decía y le hacía a su hijito hasta que el pequeño murió por inanición. Según documentos de corte, la mujer sugirió a los padres que llevaran el cadáver del pequeñito a México porque supuestamente así lo quería Dios.